Abre nuestro top de hoy la serie que por derecho lleva el título de pionera. Hablamos del legendario drama Fatmagul. Si se preguntan cómo empezó el amor de los espectadores españoles por la ficción turca, la respuesta es clara, con esta historia. Su estreno en Nova tuvo el efecto de una bomba. Hasta entonces, el público estaba acostumbrado a las telenovelas latinoamericanas, pero este proyecto ofreció algo muy distinto. No era el típico romance, sino un duro drama social que planteaba temas sumamente agudos. En el centro de la trama está una joven de pueblo, Fatmagul, cuya vida se desmorona de la noche a la mañana. Por un crimen brutal cometido por un grupo de jóvenes ricos, pierde a su prometido, su reputación y su fe en la justicia. Lo más aterrador es que la sociedad y sus seres queridos le dan la espalda, obligándola a casarse con uno de los implicados de esa fatídica noche, Kerim. El viaje de Fatmagul, pasando de víctima rota a una mujer fuerte que lucha por sus derechos, mantuvo a millones de españoles pegados a las pantallas. Siguieron cada paso con el corazón en un puño. Beren Saat, la protagonista, se convirtió al instante en superestrella en España. Engin Akyurek conquistó al público con su complejo retrato de un hombre que busca la redención. El éxito de la serie en Nova fue fenomenal, rompiendo todos los récords de audiencia. Fatmagul demostró a las cadenas que las series turcas son una mina de oro. Gracias a este triunfo, la televisión española abrió sus puertas a decenas de otros proyectos. Esta serie quedará en la historia como la obra que cambió las reglas del juego televisivo para siempre. El segundo lugar de nuestro top lo ocupa un proyecto único que logró una gigantesca revolución en la televisión española. Es el profundo y conmovedor drama social Mujer. Si la legendaria serie Fatmagul solo abrió la puerta a las historias turcas, Mujer la abrió de par en par, cambiando para siempre las estrictas reglas de juego de las cadenas de televisión. Este ambicioso proyecto logró lo casi imposible. Salió con enorme confianza de los límites de las redes especializadas e irrumpió rápidamente en el horario estelar más prestigioso de la principal emisora nacional, Antena 3. El éxito fue verdaderamente abrumador. Cada semana, millones de espectadores españoles se reunían fielmente frente a sus pantallas, observando el desarrollo de la trama con el corazón en un puño. En el centro de esta historia increíblemente conmovedora y emocionalmente pesada se encuentra Bahar, una joven viuda y valiente madre soltera que de repente se enfrenta a pruebas absolutamente impensables. Tras la trágica y misteriosa muerte de su amado esposo Sarp, ella se queda completamente sola con dos niños pequeños a su cargo en una metrópolis enorme, fría y muy despiadada. Bahar se ve obligada a luchar duramente por la supervivencia todos los días, enfrentándose a la extrema pobreza, gravísimas enfermedades y crueles traiciones por parte de sus seres más cercanos, incluida su propia y envidiosa hermanastra Sirin. Pero, a pesar de todos los despiadados golpes del cruel destino, esta mujer de frágil aspecto demuestra constantemente una asombrosa resiliencia interna, un inmenso amor maternal y una voluntad de vivir inquebrantable por el bien de su amada y pequeña familia. La brillante y talentosa actriz Ozge Ozpirinci, que encarnó magistralmente la compleja y profunda imagen de Bahar en la pantalla, se convirtió al instante en una verdadera y absoluta favorita del público en toda España. Los espectadores locales lloraron muy sinceramente, empatizaron con todo su corazón y admiraron inmensamente a su fuerte heroína, encontrando muy a menudo en su destino televisivo un claro reflejo de sus propias e íntimas dificultades en la vida. El inmenso fenómeno de la serie Mujer demostró definitivamente a todos que las verdaderas historias humanas no tienen ninguna frontera geográfica. La tercera posición de nuestro top la ocupa con total firmeza una serie que se convirtió rápidamente en un fenómeno global y conquistó para siempre a los telespectadores españoles. Es la brillante comedia romántica Love is in the Air. Si los proyectos anteriores conquistaron al público con un drama muy pesado, esta historia regaló a las audiencias la ligereza necesaria, un humor genuino y un hermoso cuento de hadas sobre el amor moderno. Emitida con éxito masivo en los canales de Mediaset, Telecinco y Divinity, se transformó en una auténtica bomba social, liderando las tendencias de Internet tras cada nuevo episodio. Los fans en España enloquecieron con esta historia vibrante, discutiendo apasionadamente cada detalle y cada frase de sus amados personajes favoritos. En el centro de esta fascinante trama se encuentra Eda Yildiz, una joven muy ambiciosa y amante de la libertad que sueña con obtener una beca para ser arquitecta paisajista. Sin embargo, sus perfectos planes se derrumban por culpa de Serkan Bolat, un empresario frío e increíblemente exitoso que inesperadamente cancela su beca. Para recuperar su brillante futuro profesional, Eda se ve obligada a aceptar una aventura descabellada. Debe fingir ser la prometida de este insoportable snob durante 2 largos meses. Lo que comienza como una profunda antipatía mutua y un frío contrato forzado, se transforma gradualmente en la historia de amor más apasionada, tierna y verdaderamente hermosa,
que toda España siguió con muchísima atención. El brillante e inolvidable dúo de Ander Ercel y Kerem Bürsin fue la clave del éxito. El cuarto lugar de nuestro top pertenece a una serie que generó un culto al protagonista en la televisión española. Es la popular y luminosa comedia romántica Pájaro Soñador. La emisión de este dinámico proyecto en el canal de Vinetti causó un auténtico furor entre la audiencia hispanohablante, consolidando definitivamente la moda de las romcoms turcas. Si los dramas hacían llorar a los espectadores, esta historia regaló un gran mar de risas, positividad y sonrisas genuinas. La serie se convirtió en una gran salvación de la cotidianidad, ofreciendo a los espectadores sumergirse en el colorido mundo de una agencia de publicidad en Estambul, lleno de intrigas, situaciones divertidas y, por supuesto, un amor increíblemente apasionado y hermoso. En el centro de la fascinante trama se encuentra Sanem, una joven alegre, soñadora y algo torpe de un barrio sencillo, que nunca quiere casarse por conveniencia y sueña con ser una gran escritora famosa. Para evitar un matrimonio indeseado, se ve obligada a conseguir trabajo en una gran agencia de publicidad, donde su hermana ya trabaja. Es exactamente allí donde su vida cambia radicalmente después de un encuentro casual y muy romántico en la oscuridad con un hombre misterioso. Este desconocido resulta ser Candy Beat, un fotógrafo de fama mundial, un rebelde amante de la libertad y el hijo mayor del dueño de la agencia, que asume temporalmente la dirección de la empresa. Entre ellos surge al instante una chispa, que se convierte en un hermoso romance. La fantástica química entre Demet y Can Yaman lo convirtió en un ídolo absoluto en España. Cierra nuestro top una absoluta obra maestra de la cinematografía turca que ostenta por derecho el título de referente internacional del arte dramático. Es la legendaria e increíblemente hermosa serie Amor Eterno. Si otros proyectos de la lista conquistaron el amor del público, esta monumental historia fue mucho más allá, obteniendo el mayor reconocimiento mundial al nivel oficial. Fue precisamente esta serie la que se convirtió en el primer proyecto en la historia de Turquía en ser galardonado con el prestigioso premio Emmy en la categoría de Mejor Telenovela. La emisión en el canal de Vinetti reunió colosales índices de audiencia, y sus repeticiones solo confirmaron su altísimo estatus de culto absoluto entre toda la inmensa audiencia de habla hispana. En el centro de esta trama tan profunda y trágica se encuentra la grandiosa historia de amor de dos jóvenes de mundos completamente distintos, destinados a encontrarse contra todos los obstáculos. Kemal es un honesto estudiante de ingeniería de una familia muy pobre, cuya vida cambia radicalmente tras un encuentro fortuito. Nihan es una pintora talentosa de una familia rica e influyente, que vive en el lujo pero carece de verdadera libertad. Su fugaz conocimiento se transforma rápidamente en un sentimiento abrumador que entrelaza para siempre sus destinos. Sin embargo, la dura realidad y las intrigas del obsesionado Emir Kozkoglu separan cruelmente a los amantes durante 5 largos años, obligando a Nihan a casarse bajo enorme coacción para salvar a su hermano de una prisión muy terrible. El mágico dúo de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul brilló.